Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche de este jueves 5 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en pantalla. Hoy tenemos una jornada cargada de noticias, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Si quiere sacar su cita americana por primera vez, deberá esperar hasta el 2023, porque la embajada no tiene citas disponibles antes de esa fecha. Si está pensando construir, tome en cuenta que los materiales han subido de forma considerable en un año. Por ejemplo, el acero estructural subió un 72%, la tubería plástica un 66% y el cable eléctrico un 51%. Costa Rica comprará 2.5 millones de dosis de Pfizer para inmunizar a niños y aplicar una tercera dosis a adultos mayores y niños. La Convención Constituyente chilena cumplió su primer mes y ya trabaja en el reto de instaurar la nueva ley fundamental de ese país. Una tarde de aguaceros, granizos y tornados, la de hoy. Distintos videos que circulan en redes sociales muestran el impacto de un tornado que se registró esta tarde en Virrí y Santa Bárbara de Heredia. El fenómeno meteorológico provocó fuertes aguaceros y también la caída de granizo en sectores de Heredia y Alajuela. La Comisión Nacional de Emergencias reportó caída de árboles y algunas casas destechadas. El Cuerpo de Bomberos realizó inspección en los sitios reportados para valorar los daños. En este momento, la Comisión Nacional de Emergencias confirma la información de una casa destechada en San José de la Montaña y 2 viviendas anegadas en Santa Bárbara de Heredia. La tarde de hoy se han registrado lluvias importantes en diferentes sectores del territorio nacional, principalmente en lo que ha sido el Valle Central y algunos sectores del Pacífico Central y Sur, así como la península de Nicoya. Dado el calentamiento que se dio en horas de la mañana, se reportaron temperaturas bastante altas, se produjo un tornado al inicio del periodo lluvioso hoy en la tarde en la zona de Santa Bárbara y Virrí en Heredia, donde se reportan 3 eventos por este tornado, algunas viviendas destechadas, algunos árboles que cayeron sobre tendido eléctrico. Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja Costarricense, así como el Comité Municipal de Emergencias de Santa Bárbara y de Heredia, se encuentran realizando la valoración inicial de daños. Durante la tarde de este jueves se han presentado condiciones lluviosas bastante significativas en nuestro país, especialmente en el Valle Central, la parte norte y oeste del Valle Central y también la vertiente del Pacífico. Como muestra la animación de la imagen satelital, podemos ver colores que nos indican temperaturas muy frías de los topes de las nubes, y eso significa que son nubes de un alto desarrollo vertical. Este tipo de nubes, llamadas cumulonimbus, nos generan también una actividad eléctrica muy significativa que se puede apreciar también en esta estimación de rayos satelitales, en donde la vertiente del Pacífico y el Valle Central tuvo una actividad eléctrica muy significativa durante este día. Este tipo de nubes cumulonimbus en algunas ocasiones pueden generar algunas ráfagas que pueden desembocar también en vórtices que generan fenómenos similares a lo que vendría a ser un tornado. Quienes estén interesados en solicitar una visa de ingreso por primera vez a los Estados Unidos deberán esperar hasta el 2023. Debido a la pandemia, la Embajada de Estados Unidos canceló la recepción presencial y solo efectúa los trámites a través de citas. Actualmente hay una lista de espera para las nuevas visas de al menos 2 años. Vamos a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Recordemos que precisamente aquí en la Embajada de los Estados Unidos, donde nos encontramos, realizaban la tramitación para solicitar las visas por primera vez o renovación o todo tipo de trámite que tenga que ver con la embajada. Se realizaba en este sitio donde se solicitaban las citas y se agendaba prácticamente durante toda la mañana a las personas conforme se iba realizando esa gestión. Sin embargo, debido a la pandemia y por las medidas, por los protocolos sanitarios, es que la política de la Embajada de los Estados Unidos es recibir a pocas personas, a las personas que quepan en el recinto donde realizan estos trámites y también contando con los aforos. Es por eso que las citas se hacen a través de manera virtual y en este momento hay citas disponibles hasta agosto del año 2023. Es por eso que tienen que armarse de mucha paciencia para los interesados en solicitar una visa por primera vez. Sin embargo, personas que tengan que renovar su visa sí lo pueden hacer mediante la solicitud de cita. Se tienen que enviar los documentos por medio de Correos de Costa Rica. Sin embargo, también está tardando entre 4 y 8 meses. Veamos. Años al menos, eso es lo que debe esperar para poder obtener una cita en la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica para solicitar por primera vez una visa de ingreso al país norteamericano. Debido a la pandemia, la Embajada norteamericana no recibe a personas presencialmente como antes se realizaba, y es por eso que las citas de solicitud de visa se están dando en este momento hasta el 2023. Sabemos que muchas personas están esperando una entrevista para obtener su visa por primera vez. Desafortunadamente, no tenemos una fecha para reanudar las entrevistas para este tipo de solicitantes. Seguimos en un ambiente de pandemia y estamos trabajando con un equipo más pequeño de lo habitual y con restricciones en cuanto al número de personas que pueden estar en nuestra zona de espera. El espacio limitado que tenemos para servicios está reservado para atender primero a los ciudadanos estadounidenses y luego para las visas de inmigrantes. En otros servicios que ofrece la embajada, por ejemplo las citas de renovación de visas, desde el 1 de julio los interesados deben solicitar cita en Correos de Costa Rica para enviar los documentos a la embajada. Debido al incremento de solicitudes de este tipo, el tiempo de proceso para la renovación de visas pasó de 4 a 6 semanas. Para programar una cita, los solicitantes deben ir a la página electrónica ustraveldocs.com, llenar el formulario DS-160 y pagar la tarifa de la visa en línea en el sistema de citas o en efectivo en cualquier money center. Una vez que los solicitantes hayan completado estos pasos, elegirán el día y hora para entregar sus documentos en Correos de Costa Rica. Intentamos conocer cuántas son las citas agendadas hasta el año 2023, pero en la Embajada de los Estados Unidos nos indicaron que ese dato no lo tenían disponible. Bien, primero aclarar que indiqué al inicio de la intervención que en el caso de renovación de visa, la cita o el proceso lleva de 4 a 8 meses, es de 4 a 8 semanas que está llevando este proceso en este momento. Pero también quienes se han visto afectados con esta situación de las fechas que se están dando para las citas y la forma que cambió o el cambio que hay sobre las citas para solicitar visa para los Estados Unidos son los negocios que precisamente ofrecían el servicio de poder realizar los trámites a las personas. Uno de esos fue con quien conversamos esta tarde también y nos decían que, por ejemplo, en el caso de ellos bajó la atención de personas un 90%. Diariamente ellos atendían al menos a 15 personas, sin embargo ahora están atendiendo al menos 5 personas cuando se trata de un día bueno. Ellos señalan además también que a pesar de la modificación que tiene la embajada, ellos continúan ofreciendo estos servicios de poder ayudarle a las personas en realizar los trámites. Veamos. Sí, ha bajado prácticamente que un 90%, sí, ha bajado muchísimo, sí. En términos económicos, ¿qué significa un 90% para su negocio? Ok, este 90% significa, digamos, unos 15 trámites por día, ¿verdad?
aproximadamente. ¿Que le bajaron? Sí, exacto. ¿O que solo hacen? No, que bajaron. Que bajaron, Sí. 15 trámites por día bajaron. Sí, exactamente, aproximadamente, digamos, es un aproximado lo que le doy, ¿verdad? Porque digamos, claro, diariamente se hacía posiblemente 10 o más, ¿verdad? O menos, pero sí se ha bajado mucho. Que hable sobre adelantar. Bien, precisamente este negocio, el que veíamos que nos dieron declaraciones, como muchos que hay aquí cercano a la Embajada de los Estados Unidos, nos decían que las atenciones han disminuido, el negocio lo han podido mantener e incluso han tenido que despedir gente a raíz de también efectos indirectos por la pandemia, y es lo que se señala. En otros casos, por ejemplo, de visas de trabajo, lo que indica la embajada es que se están realizando las citas también a través o de manera virtual. Esas son un poco más ágil, el trámite es un poco más ágil, y también señalan que en el caso de ser por emergencias se debe solicitar a través de la manera virtual en la embajada de que se trata de una emergencia para poder viajar, y se podría agilizar el trámite de la solicitud de visa. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés Ortiz. El camino para la aprobación del proyecto de ley de empleo público sigue sin estar totalmente asegurado, y 3 diputados de la fracción oficialista aseguran que no van a votar el proyecto si la objeción de conciencia se mantiene dentro de la iniciativa. La ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, asegura que esperan el fallo completo de la Sala Constitucional para poder negociar con estos diputados oficialistas y también con otros legisladores que mantienen una oposición al proyecto. El periodista David Roversi conversó hoy con la ministra Dinarte sobre este tema y les presentamos un extracto de esa entrevista. Gracias, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Nos encontramos en Casa Presidencial para hablar con la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, de diferentes temas de interés nacional, entre ellos un balance de lo que pasó con las sesiones extraordinarias que culminaron la semana anterior, hablar un poco de empleo público y algunos otros temas que, pues como les digo, es de interés nacional, y algunos otros también que el Poder Ejecutivo estará impulsando en la Asamblea Legislativa. Doña Yanina, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y con la mayor disposición de poder compartir las reflexiones generales de las extraordinarias y lo que está por venir. Doña Yanina, bueno, iniciemos con un balance que hacen ustedes de lo que fueron estas sesiones extraordinarias recién terminadas, y que bueno, también por parte de la oposición fueron muy criticadas en el sentido de que se habló de que solo se impulsó empleo público, que no hubo una verdadera reactivación económica, luego de 8 meses en que ustedes tuvieron la posibilidad de poner la agenda, algo que además nunca había pasado y nunca más volverá a pasar según lo que dice la Constitución. Así es. Bueno, definitivamente yo he insistido en que el balance es positivo de estos 8 meses de sesiones extraordinarias. Llegamos a tener en algunos momentos hasta 325, 326 iniciativas convocadas, lo que quiere decir que las comisiones y el plenario tenían bastantes proyectos para poder trabajar. La construcción de esta agenda se hace sobre la base no solo de las prioridades que va definiendo el Poder Ejecutivo, que como recordarán habíamos planteado que mucho tenía que ver con agenda de reactivación económica, también la dimensión de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y también un componente importante que no es menor sobre el impacto territorial y el impacto en las poblaciones más vulnerables. Esas fueron las prioridades que se definieron, y en razón de eso se convocaban proyectos, pero también recibimos más de 400 solicitudes de las fracciones legislativas donde nos pedían proyectos de muy diversa índole, algunos que tenían que ver con reactivación económica y que coincidían además con las prioridades del Poder Ejecutivo, y otras que tenían también un peso muy importante de la dimensión territorial, por ejemplo. Es importante resaltar que se lograron aprobar más de 70 leyes, creo que son 78 leyes que finalmente se aprobaron, y no podemos decir que sean leyes de poco impacto, todo lo contrario, fueron leyes que van a cambiar de forma importante nuestro proceso de recuperación, precisamente porque generan condiciones para que podamos aperturar hacia nuevas actividades productivas o que podamos incluso atraer inversiones.
Doña Yanina, bueno, ya vamos a entrar un poco más también con lo que son las sesiones ordinarias, pero en estas mismas, bueno, la presidencia del Congreso, con doña Silvia, ha dicho que va a evidentemente estar hablando del tema de empleo público. ¿Cómo ven ustedes el camino tras la resolución de la Sala Constitucional? Porque también sigue habiendo confusión. Vemos que las personas, o por lo menos para la gente que tal vez no está tan involucrada en el tema, vemos que quienes apoyaban el proyecto celebran, quienes estaban en contra celebran. ¿Cómo ven ustedes este camino ahora de empleo público? Bueno, esta era una fase esencial en el proceso. Esta consulta a la Sala Constitucional implicaba un proceso de devolución donde las distintas diputaciones hicieron acercamientos de sus preocupaciones para efectos de poder tener certeza de que teníamos un blindaje constitucional. Lo que tenemos hoy en devolución con respecto a este proceso de consulta creo que es muy importante porque nos hace decantarnos hacia un proceso donde tiene que en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad hacerse la revisión de las advertencias que la Sala hace. Estas advertencias además todavía no las podemos poner en toda su justa dimensión porque no tenemos el voto completo. Entonces lo primero, que es además lo más prudente, es esperar a que tengamos la resolución completa de la Sala para efectos de poder ver todos sus alcances, para poder también precisar con mucho más detalle cuál es la ruta y cómo se pueden atender esas observaciones. Las discusiones son, digamos, muy variadas en razón de las posibles rutas que se han conversado, pero también, por supuesto, de los alcances que finalmente se tendrán con el proyecto. Creo que es muy valioso resaltar que, por ejemplo, al determinar la Sala que hay paso para el salario global, pues ya estamos dando un paso importante que en el fondo es parte de la motivación principal que tenía el proyecto. Por supuesto que estamos apostando a un ordenamiento y si bien se han hecho advertencias con respecto a no solo las autonomías, sino también la división de poderes, pues claramente ahora lo que hay que es trabajar con precisión en poder dejar un texto que exprese en la medida de lo posible de la mejor manera esas advertencias de constitucionalidad que por supuesto tenemos los caminos institucionales y los mecanismos procesales para atenderlo. Ministra, en este mismo tema, y usted que tiene este rol, este papel de ser el enlace entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, ¿cómo manejan también la situación que se vive a lo interno de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, donde ya pues prácticamente, bueno, 3 ya dijeron que no lo votaban si seguía el tema de objeción de conciencia, otro diputado ahí ya ha hecho referencias, solo no ha dicho que no vota, pero ha hecho referencias a que no lo apoya. ¿Cómo lo maneja usted propiamente y si esto no le resta cierta credibilidad a la hora de ir a negociar con otras fracciones? Bueno, yo creo que en esto hay que ser muy transparente. El tema de objeción de conciencia ha sido un tema que ha estado en discusión. No ha sido una discusión exclusiva de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, sino que ha sido un tema que ha motivado incluso que se hiciera una consulta que llevaba este tema en particular, así como también se hizo un descargo en razón de defender el planteamiento de objeción de conciencia. No es un tema sencillo, es un tema que ha generado una amplia discusión y una tensión en ese mismo debate. Yo creo que cualquier adelanto que podamos hacer de cómo vamos a decantar esta tensión de las advertencias de la Sala Constitucional sería muy prematuro, porque en realidad primero hay que ver el voto completo, hay que revisar también cuáles son las anotaciones que puntualmente sobre el tema de objeción de conciencia vendrán, y creo que la discusión tiene esa particularidad y esa es la riqueza del espacio legislativo, que los actores pueden plantear sus preocupaciones, sus observaciones, y eso es lo que construye. Así que me parece que la ruta que tenemos que tomar es esperar el voto, ir a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y ahí, por supuesto, hacer el trabajo que corresponda. Yo, por supuesto, he estado atenta a las observaciones que se han planteado públicamente con respecto a este tema, pero creo que estamos en una fase donde tenemos que seguir construyendo en razón de tener no solo los votos suficientes para lograr la aprobación, sino también tener la ruta bien trazada para efectos de no generar ningún riesgo al proyecto. Perfecto, ministra doña Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, que pues nos ampliaba sobre muchísimos temas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Bueno, y con esta información vamos a regresar con ustedes que tienen más en Set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a David Roversi. Vamos a una pausa, pero si está pensando en construir, tome en cuenta que los materiales
han subido de forma considerable durante el último año. Por ejemplo, el acero estructural subió un 72%. La tubería plástica se incrementó en un 66% el precio y el cable eléctrico el 51%. Al regresar, más detalles de esta información. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además te presta hoy para que comences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. Este jueves 5 de agosto a las 9 de la noche iniciamos una nueva temporada de Cine en Cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Construyendo nuestra nación. Una serie que nos muestra los aportes afrocaribeños en la historia de nuestro país. Jueves 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 22 minutos vamos a repasar la cotización de cierre de la divisa estadounidense. El precio del dólar cerró hoy para la compra en 617 colones con 14 centavos. El precio para la venta cerró en 623 colones con 53 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Las consecuencias económicas de la pandemia no han dejado solo aumentos en el precio de los combustibles, sino también en el precio de los materiales de construcción. En algunos rubros de la construcción se registran incrementos de hasta el 72% comparados al año pasado. Incluso el Bambi este año tuvo que aumentar en 450.000 colones más el bono de vivienda para intentar compensar estos incrementos. Si usted piensa construir durante este año, es mejor que tome en consideración el gasto adicional que tendrá que realizar ante el incremento de algunos de los materiales, producto de las consecuencias que ha dejado la pandemia en la economía mundial. Y es que, por ejemplo, si se compara de julio 2020 a junio de este año, entre los materiales con mayor impacto de precios están la tubería de plástico con un 66,10%, el cable eléctrico con un incremento de 51,28%, el acero estructural con un 72,87% y el acero de refuerzo con un aumento de 34,52%. Según el INEC, la variación de precios se viene registrando desde el mes de diciembre del año anterior. El índice de precios de edificios tuvo una variación interanual de 16,48%, mientras que el índice de precios de viviendas de interés social aumentó en 11,47%, ambos al mes de abril. Debido a estas variaciones, el Bambi tuvo que aumentar el primer semestre del año el monto del bono de vivienda a 450.000 colones más. Pasó de 7.100.000 colones a 7.550.000 colones, con el fin de compensar el incremento en los costos. Estos incrementos de precios en los materiales de la construcción están relacionados con incrementos en los costos de importación de los materiales y también
en incrementos de costos de las materias primas para producir algunos materiales, sobre todo los derivados del acero, del hierro, también de los productos plásticos como la tubería PVC, y por un incremento también en los costos de flete, de transporte de estos materiales a partir de noviembre, diciembre del año pasado, y que ha repercutido más todavía en este primer semestre del año. El sector construcción ha sido uno de los más afectados por la pandemia y lleva prácticamente 2 años estancado. Según el Banco Central, el aumento en los precios de las materias primas importadas y el tipo de cambio ha incidido en un fuerte aumento en los precios del productor de manufactura, sobre todo de bienes intermedios. Mencionar que cuando desagregamos el índice de precios al productor en sus diferentes componentes, vemos que lo que más ha aumentado del total del IPP, del índice de precios al productor, son los precios de los bienes intermedios. Las materias primas son las que más han aumentado. Y esto porque los precios de las materias primas importadas por Costa Rica han aumentado mucho. Entonces los precios de las materias primas en la puerta de la fábrica, eso es lo que es el IPP, el índice de precios al productor, está aumentando muy fuertemente. En cambio, no aumentan tan fuertemente los precios de los bienes de capital y menos aún aumentan los precios de los bienes de consumo final salidos de la fábrica. Estos no son los precios. Pero no solo el combustible y el material de construcción han incrementado su valor. Entre junio del 2020 y junio de 2021, el índice de precios al consumidor registró un alza de 1,91%. El incremento acumulado de enero a junio del 2021 es de 0,76%. Del total de 289 bienes y servicios, los grupos que aumentaron más su precio fueron la gasolina, la cebolla y el aceite. En total, los precios del 53% de los bienes y servicios aumentó, un 33% disminuyó y un 14% no presentó variación. Confianza entre los inversionistas y bajas en los intereses y el tipo de cambio serían los beneficios que prevén los economistas luego de que Costa Rica recibiera el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. El fin de semana anterior, Costa Rica recibió $293 millones del Fondo Monetario Internacional. Se trata del primero de los 6 desembolsos que recibirá tras la negociación para el préstamo de $1.778 millones con el ente financiero. Este primer tracto de dinero traerá al país estabilidad en las tasas de interés, tipo de cambio y confianza a los inversionistas. Así lo afirman algunos economistas, quienes ven en este préstamo una oportunidad fundamental para que Costa Rica pueda mejorar su situación financiera. Este desembolso también va a traer mayor estabilidad a las tasas de interés. Eso no implica necesariamente que van a disminuir o que van a bajar, sino simplemente que se van a mantener. Recordemos que ya durante este año, en el primer semestre, la curva de tasas ya ha venido bajando de forma importante. Principalmente las tasas de mediano y largo plazo son las que se han visto más con una tendencia mayor hacia la baja. Por otro lado, también va a darle mayor estabilidad al tipo de cambio. Podemos ver que a lo largo de esta semana el tipo de cambio básicamente se ha mantenido estable en torno a 621,50 la negociación en Monex. Para que el Fondo Monetario Internacional siga realizando los 5 desembolsos restantes, el país debe ir cumpliendo los requisitos adquiridos para el crédito. El gobierno ha sido enfático en que el proyecto de empleo público es clave para poder avanzar e incluso para que se den nuevos desembolsos. Sin embargo, el escenario previo a la campaña política puede tornar difícil agilizar el proceso y esto puede traer consecuencias o bien un retroceso en la economía del país. En el caso, por ejemplo, de tener un proyecto de ley como el empleo público que esté estancado por un tema más político y también porque recordemos que tiene 35 inconsistencias las cuales se tienen que atender, esto puede llevar a que este proyecto también se estanque y tengamos un atraso en los desembolsos del Fondo Monetario. Esto implicaría que podríamos tener un aumento en la tasa de interés, un aumento en el tipo de cambio, pero también un aumento en la parte inflacionaria.
El crédito con el Fondo Monetario Internacional tiene un plazo de 10 años y tiene 4 años de gracia. Entre los compromisos adquiridos por el gobierno está el proyecto de empleo público, reducción de exoneraciones fiscales, modificación al tributo de casas de lujo, impuesto a los premios de lotería, entre otros. Cambiamos de tema siempre en el ámbito nacional. El director de Presupuesto Nacional, José Luis Araya, explicó a los diputados de la Comisión Especial que estudia el caso Cochinilla que el Ministerio de Hacienda no tiene responsabilidad en los huecos presupuestarios del Consejo Nacional de Vialidad. El funcionario señaló que quien tiene esa responsabilidad es el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. La comisión especial que estudia el caso Cochinilla en el Primer Poder de la República recibió al director del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, quien ante la consulta de los legisladores explicó que el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, era el responsable del presupuesto y de la verificación de los eventuales faltantes de dinero en el Consejo Nacional de Vialidad, conocido por todos como CONAVI, no así el Ministerio de Hacienda. A lo largo de la presentación, Araya fue claro en señalar que antes del 2020, los presupuestos de los órganos desconcentrados eran avalados por la Contraloría General de la República y es hasta ahora que se incluyeron en el presupuesto nacional y pasan por la supervisión del Ministerio de Hacienda. El jerarca del MOP, el ministro de Obras Públicas y Transportes, antes del 2020 fue responsable de si iba o no iba algún hueco en el presupuesto de la República y era la Contraloría quien tenía que haber verificado, analizado, fiscalizado que eso se estuviese o no se estuviese dando. Efectivamente, como usted lo señala, hasta el 2020, y bueno, y toda la ley lo regula, el máximo jerarca de cada ente es el que presenta su anteproyecto. O el proyecto, en el caso del presupuesto nacional presenta el anteproyecto, nosotros elaboramos el proyecto, que es el que se envía. Y por supuesto que los órganos que les aprueba el presupuesto, la Contraloría, presentan su proyecto de presupuesto ante la Contraloría para su aprobación o improbación total o parcial. Ante también la consulta de la Verde y Blanca sobre los anteproyectos del actual presupuesto del CONAVI, el director del Presupuesto Nacional explicó que están analizando el mismo en este momento. ¿Ustedes como encargados han detectado en este momento alguna irregularidad en los presupuestos de MOP o CONAVI en la remisión que han hecho del anteproyecto? Nosotros en este momento estamos en ese análisis, como lo señalaba al inicio y lo indicaba. Los anteproyectos se presentan el 15 de junio. Nosotros en ese periodo... 5 de agosto. El 15 de junio. Y tenemos el Ministerio de Hacienda presenta su proyecto, del proyecto de presupuesto, el 1 de septiembre. En ese lapso de tiempo nosotros hacemos los análisis respectivos. En el expediente judicial del caso Cochinilla se indica literalmente que Méndez Mata habría ignorado un hueco financiero por 40.000 millones de colones del CONAVI, los cuales derivaban de supuestos desvíos de dinero para pagar facturas en beneficio tanto de las constructoras H. Solís como MECO. Además, el director del Presupuesto Nacional indicó que sostuvo una reunión en Casa Presidencial, esto a finales del 2019, para tratar el tema de este hueco presupuestario en el cual estuvieron presentes su persona, el jerarca Méndez Mata, el gerente financiero del CONAVI, Carlos Solís, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el asesor presidencial, Camilo Saldarriaga. El OIJ alerta a la población de timos y estafas que se están cometiendo a nombre de Correos de Costa Rica, enviando correos electrónicos que le piden a la gente cancelar montos por paqueterías. Tanto Correos de Costa Rica como el OIJ piden a las personas no brindar datos sensibles cuando reciben estos correos. La Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen lanzó la advertencia de que está circulando este correo electrónico en nombre de Correos de Costa Rica para intentar estafar a las personas. De acuerdo con la denuncia en manos de la Fiscalía,
el correo electrónico indica que no se pudo realizar el envío de un paquete debido a que no se canceló el monto respectivo al trámite y se adjunta un enlace, el cual recomiendan no abrir, pese a que el nombre del remitente es de la empresa estatal. La dirección electrónica no es auténtica. Esta metodología criminal es posible debido a la existencia de páginas web que permiten crear durante un espacio de tiempo correos electrónicos con un determinado dominio o nombre, como el de las empresas públicas, en este caso Correos de Costa Rica. Asimismo, configuran que el nombre mostrado como remitente de inicio sea un nombre genérico como simplemente Correos de Costa Rica. No obstante, si las personas despliegan el dato completo del remitente, se percatarán que los valores del nombre no coinciden con los de la institución. Como señales de alerta, se hace un llamado especial a los ciudadanos para que si no encuentran en espera en ese momento de un paquete, borren de inmediato el correo electrónico que les fue remitido, el cual generalmente se va a almacenar en la carpeta de correo no deseado. Asimismo, en caso de abrirlo, denotarán errores ortográficos comunes en la redacción del mensaje. La Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen señaló que la estrategia que utilizan los delincuentes tiene como fin inducir a error a las personas, quienes usualmente observan el nombre del remitente, los logos incorporados, pero no se detienen a observar la dirección del correo. Correos de Costa Rica asegura que ellos no piden datos personales a través de este tipo de correos electrónicos. Es muy importante aclarar que Correos de Costa Rica nunca solicita información sensible a través de correo electrónico, ni datos personales, ni mucho menos información referente a tarjetas o cuentas bancarias. Únicamente a través de nuestras plataformas oficiales en las cuales nuestros clientes gestionan algún servicio o realizan alguna compra en línea. Hablamos de la sucursal virtual, de la página web boxcorreos.com o de nuestro marketplace yalo.market. Vale destacar que todas estas plataformas cuentan con una pasarela de pago certificada en seguridad, por lo que todas sus transacciones son completamente confiables. La Fiscalía pide a las personas que si fueron víctimas de estas estafas interpongan la denuncia en el OIJ o en la oficina de la Fiscalía más cercana. Cambiamos de tema. A partir de este sábado entra a regir la prohibición de importación, comercialización y entrega de estereofón en cualquier establecimiento comercial. Esta ley se suma a los esfuerzos que el MINAE y el Ministerio de Salud realizan para reducir y gestionar los residuos, ya que el poliestireno expandido no se degrada en el ambiente y por lo tanto es altamente contaminante. Para los personeros de salud, la entrada en vigencia de la ley es un paso en la dirección correcta para recuperar la salud de nuestros ríos y mares. Cualquier persona que a partir de este sábado 7 de agosto observe en comercios entregando paquetes de estereofón puede poner la denuncia. A partir de este sábado 7 de agosto comienza a regir la ley número 9703 y su reglamento, que decretan la prohibición de importación, comercialización y entrega de envases o recipientes de poliestireno expandido. Con la publicación de la ley, hace 24 meses, inició la transición de industrias, comercios y población en general al cambio de dicho material por opciones más amigables con el ambiente. De igual forma, el Ministerio de Salud trabaja en un plan nacional para incentivar la sustitución paulatina de los recipientes, envases o empaques de poliestireno expandido por otros de materiales distintos. Vamos a una pausa y al volver le contamos que Costa Rica comprará 2.5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a niños y aplicar una tercera dosis a adultos mayores y personal de salud. Cuando regresemos de la pausa, los detalles. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es una de las plantas más antiguas del continente americano, amada y odiada por muchos, pero definitivamente su uso es universal. Esta semana en Forjadores, conozca el tabaco.
su cultivo y comercialización. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. Buen punto. Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. Estoy de visita en la Universidad Valle de México. Aquí algunos jóvenes con síndrome de Down hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Y todo gracias a un programa que se llama Contigo la VM. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso y le contamos que Costa Rica busca comprar 2.5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para inmunizar a niños y aplicar una tercera dosis a personal de salud y adultos mayores. En tanto, las vacunaciones masivas se mantienen en todo el país. Costa Rica negocia con la farmacéutica Pfizer la compra de dosis para vacunar contra la COVID-19 en el 2022 a la población de 2 a 12 años, así como la inmunización de mayores de 58 años y personal de primera respuesta. Se evalúa la adquisición de 2.5 millones de dosis, de los cuales cerca de 1.5 millones estarían destinados para la población pediátrica y el millón adicional para el resto de población mayor de 58 años y personal de respuesta inmediata. Este es un proceso que ya fue aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y que está siendo desarrollado por la Comisión Nacional de Emergencias e implica un trabajo interinstitucional de presupuestación de recursos, etcétera, que aún está en curso. El gobierno evaluó otras opciones que también se encuentran en el desarrollo de una vacuna pediátrica contra la COVID-19 como la empresa Moderna. No obstante, a causa del precio y plazo probable de aprobación, Pfizer constituye una opción más competitiva. Se ha solicitado la redacción del plan de inversión que correspondería a esta fase de la adquisición de las vacunas que se requieran para el 2022 e incluso, si es necesario y se incluye en este plan de inversión, el 2023. Tenemos que hacer el análisis jurídico para determinar el mejor mecanismo que usaríamos para la contratación y en este momento pues es el análisis que se está haciendo con nuestro departamento jurídico y las demás instancias que forman parte de este proyecto del Plan Nacional de Vacunación. Mientras estas negociaciones suceden, las diversas áreas de salud redoblan esfuerzos para vacunar a la población. Tal es el caso de Punta Arenas, en donde este jueves 5 y viernes 6 de agosto se realiza una jornada de vacunación masiva en el puerto de Caldera a partir de las 8 de la mañana y hasta agotar existencias. Igual invitamos a todos los usuarios la importancia de venir a vacunarse. Estamos vacunando hoy y el día de mañana aquí en el Muelle Caldera. Todo el que tenga gusto de venir, mayor de 20 años con o sin factores de riesgo, como también de 12 a 19 años con factores de riesgo. En Sociedad Portuaria de Caldera estamos realizando una campaña de vacunación contra el COVID-19 en coordinación con el Hospital Monseñor Sanabria. Estas vacunas están orientadas a personas mayores de 20 años y de cualquier parte del país. Incluso mañana viernes estaremos aplicando dichas vacunas en el horario ya establecido. La aplicación de las dosis se realiza en el Salón Cruceros, dentro de las instalaciones de la terminal portuaria. Las vacunas disponibles son para la población mayor de 20 años de cualquier parte del país. Y a las 7 de la noche con 44 minutos vamos a repasar la situación epidemiológica al día de hoy, 5 de agosto. Se reportan para hoy 1.827 nuevos casos confirmados y en total el país alcanza desde que comenzó la pandemia
la cifra de 414.745 casos confirmados. Se lamentan, desde que inició la pandemia, 5.108 fallecimientos, 21 de ellos en las últimas 24 horas. La situación de hospitalizados se mantiene en los mismos niveles que venimos manejando los últimos días, 851 personas hospitalizadas, de las cuales 380 requieren cuidados intensivos. En las informaciones internacionales, la Convención Constituyente cumple un mes desde su instalación en Chile, logrando superar la desconfianza inicial para comenzar a trazar el camino de la gigantesca tarea que tiene por delante, una nueva Constitución que corresponda a los anhelos de cambio de todos los chilenos. La Convención Constituyente de Chile cumple un mes de funcionamiento. La mayoría de sus 155 integrantes, encargados de escribir la nueva constitución del país, participaron el miércoles en la ceremonia ancestral Pagua en el patio del antiguo edificio del Congreso en Santiago. La liturgia, habitual de los pueblos originarios del norte del país, es un agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra por el regreso del sol a medida que termina el invierno austral. Pero el camino ha sido accidentado. La instalación de la convención el 4 de julio ocurrió en una sesión que tuvo que ser suspendida debido a protestas en el exterior del recinto y problemas técnicos que obligaron a posponer la primera sesión de trabajo. Ahora, semanas después, a pesar de la disparidad de criterios entre constituyentes de diferentes posturas políticas o sociales, se ha logrado avanzar en la organización inicial. Este trabajo de este mes ha consistido en la instalación de la convención, en la organización de esta nueva institución, dándole una institucionalidad a este sistema, y dentro específicamente en la definición ya en el trabajo de comisiones de todos los convencionales y la instalación de normativa mínima. Se lograron instalar 8 comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuestos, participación ciudadana, información y transparencia, además de ampliar la mesa directiva de 2 a 9 miembros con 7 nuevas vicepresidencias. Además, muchos ven la constituyente como un espejo más real del Chile de hoy, con 155 integrantes, en su mayoría independientes de diferentes afinidades de izquierda, indígenas y una derecha en minoría. Celebran además que sea la forma en la que se dio salida institucional a las masivas protestas de 2019. Esta convención constituyente, este proceso constitucional, surge sin duda alguna de una explosión social, y de eso creo que nadie puede negarlo. Y por lo tanto, lo primero es aplaudir que una explosión social de la fuerza que tuvo el 18 de octubre se haya podido canalizar de una manera institucional en este proceso constituyente. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, un 79% de la población aprobó la redacción de una nueva Carta Magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sindicada como el origen de las desigualdades sociales. El 15 y 16 de mayo pasado fueron escogidos los 155 miembros de la convención, que por primera vez incluyó la paridad de género y reservó 17 escaños para indígenas. La redacción de los primeros artículos podría comenzar en septiembre. La comisión tiene un plazo de 9 meses, prorrogable una vez por 3 meses más para culminar su trabajo. Nos vamos a información de Brasil, donde el Superior Tribunal Federal ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro por crímenes de calumnia e incitación al crimen en relación con sus comentarios y cuestionamientos sin pruebas sobre el sistema de votación electrónica en Brasil. Nueva investigación contra Jair Bolsonaro por la presunta difusión de noticias falsas.
El Superior Tribunal Federal ordenó el miércoles investigar al presidente de Brasil por los crímenes de calumnia e incitación al crimen, debido a sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica. Entre las causas de la denuncia se encuentra la transmisión en vivo de Bolsonaro en Facebook del pasado jueves, en la que afirmó que hubo fraude en las 2 últimas presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018. Esta investigación se suma a otra averiguación abierta por el Tribunal Superior Electoral en contra del mandatario por sus constantes ataques a la legitimidad del sistema de votación electrónica, llegando a planear la duda sobre la celebración de los comicios presidenciales del próximo año. Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022 con una popularidad a la baja, cuestiona desde hace años la fiabilidad de las urnas electrónicas, vigentes desde 1996. El mandatario, muy cuestionado por su gestión de la pandemia, es además objeto de otra investigación por prevaricación, por sospechas de que no denunció una tentativa de corrupción en negociaciones de compra de la vacuna india anti-COVID Covaxin. Vamos ahora a un corte comercial y al regresar venimos con los deportes que presenta nuestro compañero Kenneth Meléndez.